Manuel Cintrano, Muy buenas tardes. ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy Contento de bien. verte nuevamente. Va a ser muy raro esto porque evidentemente hemos corrido un montón de años juntos, un montón de carreras juntos y me es muy difícil preguntarte cosas como si no supiera las respuestas. Exactamente, cosa que ya sabemos. Pero a lo mejor los Pero demás no, y eso es lo que se trata, ¿no? lo voy a intentar a modo de presentador de estos podcasts. Muy bien. Entonces te voy a hacer una pregunta muy estúpida para mí, que es ¿quién eres tú y qué haces aquí? Pues yo soy Manuel Cintrano, soy médico, oftalmólogo, y desde hace 16 años intentando ser piloto de carreras. ¿Y Todo esto cómo ocurrió eso? Cuéntanos un poco. un poco curioso, porque, a ver, yo era aficionado a los coches, como todos, coches de calle, como medio de transporte, y el momento en que se convirtió eso en un medio de disfrute fue ocurriendo paulatinamente. Hasta los 45 o 46 años estaba dedicado en cuerpo y alma a mi profesión y no tenía más medio de información que las revistas normales de difusión del automovilismo. Eh, pero no había entrado en contacto con el automovilismo verdadero, ¿no? Esto ocurrió de una manera extraña. En el año 2004 coincidimos con un amigo, con Carlos Durán, que tenía una colección de coches buena, y entonces compró un 993, que es un clásico Turbo S, un coche importante, y para probarlo se le ocurrió ir a unos cursos que había, unos cursos no, unos track days, los Porsche Days que organizaba el club Spa Francorchamps, mediatizado por el club Porsche España. Entonces fuimos allí con su coche, yo no tenía coche deportivo lo suficientemente importante como para ir allí con mi coche, fuimos con su coche y claro, el impacto fue brutal. Ir a un sitio como es Spa Francorchamps con 600 Porsches de todo el mundo, 2 días de tandas en las que podías entrar con tu coche a rodar en el circuito, aunque iba de paquete y eso me hizo pasar un miedo horroroso, pero eso compensaba con la ilusión de vivir aquello que desde dentro no lo podía haber podido vivir de otra manera, ¿no? Eso, aparte de la satisfacción de ver todo aquello y de la ilusión de entrar en contacto con el mundo Porsche, también vi la posibilidad de acceso a entrar a un circuito, que en un principio, pues bueno, parece que estaba demasiado complicada hacerlo de una manera autónoma. Aquí en España, tú lo sabes, que en esa época, hace 20 años, vosotros estabais, no sé si estabais ya empezando, no sé en qué año empezó la escuela de pilotos como tal. En el 80, o sea que En, sí en el existía. 80 estabais, bien. Pero yo no tenía información de que existíais siquiera, ni tenía necesidad de utilizar vuestros servicios, ¿no? Bien. Entonces, a raíz de aquello, fuimos al año siguiente otra vez. Ellos se quedó aquí en stand-by. Yo tenía un Porsche 911 T que me compré justo después de aquel track day. Me compré un 911 T del 73. Y con eso empezamos a hacer un grupo también de amigos que tenía coches clásicos y empezamos a hacer rallies de clásicos de regularidad. Eh, Transcurrió un año haciendo este tipo de rallies, pero sin volver a entrar en circuito. Al año siguiente volvimos a ir y entonces ya me entró ya el gusanillo de que yo quería entrar con mi propio coche, no de ir de paquete y pasando miedo. Entonces me compré allí, justo en Spa, me compré un 964 RS y a partir de ahí entramos más en contacto con este grupo que empezó a organizar como alquiler de circuitos entre nosotros para reunión de amigos, para disfrutar de nuestros coches en un sitio más seguro, como era un circuito, pero sin ninguna otra aspiración, simplemente disfrutar de nuestros coches en circuito. Allí conocí también a Odón López, que tú lo conoces muy bien, y los dos íbamos con nuestros coches
Y nos faltaba un poco lo que es formación. Aquello era conducir, igual que en carretera, pero en circuito. Algún consejo que te daba alguno de los que iban con nosotros, que era totalmente insuficiente porque eso no nos permitía evolucionar. Entonces, Odón y yo decidimos contratar a un instructor. Odón conocía, por sus contactos, ya sabes que son múltiples, conocía a David Bosch. Entonces, él hacía el favor de cuando organizábamos esos días, venía en exclusividad para ayudarnos a hacer copilotajes tanto a Odón como a mí, cada uno con su coche. Eso, claro, eran 3 veces al año y necesitábamos algo más. Entonces ya fue cuando entramos en contacto con vosotros. Odón creo que había hecho un track day con vosotros, me dijo que cómo funcionabais y entonces empecé a ir con el 964 RS a vuestros cursos. Ahí ya me adoptasteis como un torpe alumno, pero muy asiduo, eso sí. El siguiente paso fue como daba un poco pena el 964 RS, que bueno, era muy bueno, muy buen coche, todo el mundo disfrutaba mucho con él y tal, pero como que se estaba un poco limitado, como clásico estaba muy bien, pero bueno, quizás limitaba un poquito más la evolución que yo quería tener, ¿no? Y Entonces, además, la circunstancia de que cuando tú lo compraste era un coche barato baratísimo, vamos, baratísimo para relativamente y entonces. tal, y se ha convertido en uno de los coches de culto de Porsche de los más caros, con lo cual dejó de ser un juguete con el que Claro, jugar. empezaba a ser peligroso montarse ahí, hasta temeroso te montabas, ¿no? Con lo cual tenía siempre ahí un límite que no querías pasar. Entonces surgió la oportunidad de comprarme un GT3 CS, modificado por Mantei, bastante bien, y con ese empezamos a hacer ya track days más en serio. Ahí vosotros teníais un ranking, eso tengo que decir porque algún mérito tenía que tener al principio, teníais un ranking que eran los tiempos que tomábamos entonces, que tomabais vosotros, entre todos los que asistíamos allí a los cursos. Y bueno, estuvimos peleando entre Harry Fish y yo para ver quién lograba esto y conseguí el mejor tiempo que se ha mantenido durante mucho tiempo hasta que han llegado los japoneses, ¿no? Que entonces eso se ha venido abajo, ¿no? Pero que era bastante satisfactorio en ese momento, como iba aprendiendo. Claro, el aprendizaje era totalmente diferente. A mí no me interesaba tampoco la competición en un principio, sino lo que me interesaba era dominar el medio, es decir, extraer el máximo. ¿Y qué te llamó la atención en esa época? O sea, de dar tu vuelta solo en una pista Claro, es a de que repente tener un instructor, ¿qué te llamó la atención técnicamente de esa época? ¿Qué no esperabas que fuese así? eh, eh, realmente la seguridad que te daba el instructor. Es decir, que evidentemente él iba viendo tu progresión y te iba aconsejando hacerlo de una manera o de otra. De la otra manera totalmente intuitivo. Yo no tenía ni idea de trazadas, yo hacía lo que hacían los demás, pero sin ninguna base. Él te explicaba, me explicabais el porqué de las cosas, el cómo gestionar las cosas. Tú puedes aprenderte un circuito, pero no entender absolutamente nada. Es la mejor manera de tener un accidente, porque no entiendes nada. A ti te decía, ve más rápido, pero no sabías ni por qué, ni qué sentir, ni cómo aprovechar esas inercias. Es decir, el construir una casa desde el principio implica una serie de conocimientos básicos. Hay alguien que los intuye de una manera más inmediata y otros que, por las circunstancias que fuera, necesitamos que nos los vayan dando ya un poquito más estructurados. Y eso es lo que me permitió sentirme más seguro, ir cada vez más deprisa y disfrutar realmente del coche. Y entender el funcionamiento de las cosas, de tal manera que si veías una curva nueva, te ayudaba a entender cómo afrontar aquello sin que te dijera frena aquí, acelera aquí, sal por allí y ya está, ¿sabes? Todo ese mecanismo lleva un proceso que, bueno, uno lo admite más rápido y otro lo admite más lento. Y luego la cosa se puso seria. Claro, Pasaste a competición. entonces, no, gracias a tu consejo. Llegamos a un nivel, vamos, el nivel que fuera, que permitía hacer unos buenos tiempos. Y tú, recuerdo que en una de las tardes me dijiste, oye, estás yendo bien, te montaste conmigo, te habías montado otras veces, te montaste conmigo, dijiste, yo creo que puedes optar a algo más, que es a competir.
Digo, mira, pero es que tampoco hay veces... En un principio te da miedo. O sea, cuando te lo presenta alguien, lo primero que sientes es un poquito de miedo. Es decir, bueno, es que yo no tengo tanta formación como para afrontar eso. Y tú me lo aclaraste, dijiste, bien, pero ahora estás en estos track days, estás en una zona de confort. Y en esa zona vas a estar siempre. No vas a progresar más. Vas a estar ahí, vas a hacer tus tiempos, vas a estar contento, pero ahí se va a quedar. Tú tienes que plantearte si es eso lo que quieres o quieres seguir evolucionando. La manera de evolucionar es someterte a situaciones nuevas. Situaciones nuevas que no se te van a dar en un track day. Se te van a dar con la preparación de una carrera. Las exigencias que tú mismo vas a tener para estar dentro de tu grupo con el que quieres ir o las aspiraciones que tienes que tener. No es tanto el ganar, sino el que el esfuerzo de tu trabajo, de lo que vamos a desarrollar, te va a permitir ganar. ¿Me explico? Yo lo que quería es una formación a fondo. El ganar o no vendría añadido, pero mi interés fundamental era seguir evolucionando, controlar ese medio. Y ahí nos metimos. ¿Y qué tal fue tu primera carrera? Pues fíjate, horrorosa. Horrorosa. Recuerdo que fue en Cheste. Aparte de los nervios, claro, la pregunta que tú me decías siempre, ¿y qué hace un médico como yo en un sitio como este, no? Recuerdo que nos apuntamos al CER de Franchise Gutiérrez, carreras de resistencia en la que compartíamos el coche, media hora tú, media hora yo, y cada uno hacíamos nuestra clasificación. Evidentemente, tú salías en nuestra clasificación con un 968, con un Porsche 968. Tú salías de nuestra clasificación delante y yo en mi turno iba detrás de los últimos. Hay que decir, para que no lo sepa, no te da claro, que yo he competido contigo, he sido tu driver coach y he compartido coche contigo en la mayoría de tu carrera deportiva. O sea que cuando hablas de que yo estaba ahí, es que efectivamente yo compartía coche contigo desde esa primera carrera. Yo te expliqué, digo, ya que tú me has metido en este fregado, vente tú a compartir coche con un amateur torpe como yo. Y a ver si eres capaz de sacar un amateur un poquito mejor. Y en eso te empeñaste, con buen resultado parece ser. Entonces, esa primera carrera, lo que recuerdo es que aparte del miedo de salir y tal, una salida horrorosa en mi tanda, lo que recuerdo a la tercera o cuarta vuelta es que la cabeza de carrera iba por la parte de arriba del circuito y yo iba solo, absolutamente, por la parte de abajo del circuito. O sea, me sacaban ya a la tercera o cuarta vuelta, me sacaban, pues yo no sé, pues 4, 5, 6 segundos, no sé. Cuando terminé digo, esto es horroroso, Javier, yo es que me encuentro ridículo. Y tú me contaste una cosa que creo que lo había dicho Rossi. Y dice, detrás de ti van todos aquellos que ni siquiera han intentado hacerlo, ¿no? Y bueno, eso me animó un poquito más. Y ahí vi la necesidad de realmente aprovechar al máximo cualquier norma, cualquier instrucción, cualquier modo de progresar en la objeción, en la consecución de ese objetivo que era, bueno, por lo menos no estar solo, correr con alguien, no estar viendo cómo corrían los demás. Una buena cosa fue que hace 2 años, en 2018, volvimos a correr con nuestro coche actual, con el Mosler, volvimos a correr en Cheste. Y bueno, una burda medida de la evolución es que esta vez yo iba por la parte de arriba en cabeza y todo el pelotón iba por abajo, lo cual, bueno, es una recompensa torpe, pero bueno, algo hemos evolucionado en estos años, ¿no? O sea, que eso me Entonces, de ese año empezamos siendo los absolutos últimos, absolutos pero últimos. logramos ya algún podium. Tú me lo dijiste, dice, yo te aseguro que si haces como debe de hacer, si trabajamos en el sentido que te propongo que hagamos, al final de año vamos a conseguir algún podio. Y así fue. Al final de año conseguimos un podio, cosa que me gustó muchísimo, tenemos la foto ahí guardada. Sí, y al año siguiente ya hicimos también algún podio. El problema es que surgió... A ver, las carreras de coches son, como tú bien sabes, multitud de factores. Desde el tema mecánico, el tema de formación del piloto, parece que todo depende del piloto y no es así. Tienes que tener una herramienta que por muy buen equipo que tengas, tiene su caducidad. Y eso es lo que nos encontramos aquel año. ¿Te acuerdas que teníamos
demasiados problemas mecánicos para sacarle el partido al coche. ¿Te acuerdas que teníamos un problema eléctrico con aquello que no nos permitía terminar en buena lid, en consonancia con el esfuerzo que estábamos haciendo de formación? Pero sí que fuimos evolucionando con ese coche. A mí ese coche, la verdad es que me gustó muchísimo y me sigue gustando. Nos deshicimos de él, pero me Porsche sigue gustando. 968 CS de competición es un cochazo Un que cochazo. te sirvió muchísimo. Pero hay que Barato. decir que parece que esto es un poco de suerte y no. No, 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 Que no. ese año trabajaste a lo bestia, entrenamos un montón, te lo tomaste hiper en serio, preparabas cada entrenamiento, cada carrera, Claro. lo tomaste como lo haces en tus operaciones Ese como es el médico. reto. Ese Te es el tomaste reto. Hay las que tener cosas una absolutamente en sistemática de serio. trabajo, una sistemática que tú tienes muy clara y que al principio parece que te va a superar. Hay gente, a ver, esto es una pregunta que te quería hacer para que tú, no me dejarme hablar todo el rato, a mí también, sino que mucha gente te ha dicho, se plantea que un piloto se hace, ¿qué manos tiene ese piloto? ¿Se hace o un piloto nace? Es decir, ahí va en consonancia de decir, pues que es un tío, tiene unas manos, si este se formara un poquito más, y quiero que des tu opinión al respecto. Soy un claro defensor del se hace. Efectivamente. Se hace. Estoy totalmente de acuerdo. Basado en ciencia, no basado en creencias mágicas. Es decir, Efectivamente. tú puedes entrenar cualquier actividad y mejorar y mejorar y mejorar cualquier actividad si le echas el suficiente tiempo. Yo creo que se hace. Lo que pasa es que resulta mejor si empiezas con 8 años, Eso 5 es. veces a la semana, que si empiezas con 50 y una Como vez al yo, mes. como yo. Pero no quita que poniendo con los recursos y el tiempo que tengas, el esfuerzo resulte de verdad. Lo que pasa es que la clave ahí es el esfuerzo y el trabajo. El esfuerzo y el trabajo, como en todo. Y el método y tener alrededor el equipo que te permita aprovechar eso, ¿no? Entonces el Efectivamente. resultado fue primer año, primer podium. Segundo año tuvimos también un buen año. Ganamos los 500 kilómetros de Motorland en la categoría, terminamos ganando. Una ¿También? carrera muy difícil, además, sí. Sí. Y, y luego, por tu actitud y tu locura sana de querer hacer más y ir a más, acabamos en Inglaterra, Efectivamente. yendo Afortunadamente. al, Afortunadamente. al núcleo mundial del motorsport. Efectivamente. Decidimos movernos de campeonato y te planteé que nos fuéramos a Inglaterra, a los circuitos más difíciles del mundo, a un campeonato precioso, que es el campeonato de Britcar, que nos Así es. acogió muy bien con un Porsche 996 Cup. Cuéntanos Efectivamente. un poco el shock cultural de irnos a Inglaterra. Bueno, es casi todos, los que no hemos viajado tanto, yo he ido a Inglaterra a hacer de mi especialidad de oftalmología, a hacer cursos y tal, pero no había vivido el mundo del deporte, ¿no? El shock fue brutal. Desde la concepción que tienen allí del deporte en sí, es decir, es la cuna del automovilismo, el trato que tienen a los pilotos, el trato que se tiene desde el portero que te permite acceder, que te permite entrar al coche hasta justo a donde tienes el camión, no como aquí, te dejan en un descampado lleno de barro. Desde el equipo, el comportamiento del equipo, la cercanía, desde los comisarios, los circuitos. Bueno, es bestial la diferencia. El comportamiento de los propios competidores, es decir, los otros pilotos. El respeto que se tiene allí a la persona y a las propiedades del otro coche, desde el coche a cualquier cosa que solicite de los equipos. Yo recuerdo que cuando fuimos a probar el coche, que fue en Brands Hatch, cuando lo probamos con Neil, decidimos, el coche nos gustó y decidimos hacer una carrera de prueba, a ver si nos gustaba el Bueno, hay campeonato. que decir aquí una pequeña anécdota, que es que tienes el récord de vuelta más lenta en Brands Hatch. Ahí está, ahí está. Probamos el coche en un track day normal, me dieron el coche nuevo, un coche precioso, tal, salgo allí y digo, por la radio, oye, que esto no anda, que esto va a 50, que esto no anda nada. Claro,
se os había olvidado comentarme que había que quitar el botoncito de pit lane. Me tiré toda Nos la diste vuelta una vuelta a Brands Hatch exactamente a 50 kilómetros por a hora. 50 kilómetros por hora, con lo cual el coche me gustó muchísimo, claro, eso lo controlaba, ¿no? Pues una anécdota es que fue la primera carrera que hicimos allí, en Brands Hatch, circuito mítico, donde los haya, precioso, es en el que cuando fuimos a hacer, hicimos el quali y cuando fuimos a tomar la salida, el coche no arrancaba. No arrancaba, total. Nos apartaron allí en el pit lane y lo que me llamó la atención es el compañerismo que hay entre todos los equipos. Todos los demás equipos, y eso que no nos conocíamos, éramos unos extranjeros que venían a probar allí con un cochecito nuevo. Vinieron el resto de equipos a ver si podíamos ayudarnos a arrancar el coche y para que al menos saliéramos a probar lo que es ese meeting. Eso ya nos ganó el corazón. O sea, nos prestaban herramientas, nos prestaban componentes de otros equipos que tenían Porsche. Eso Para fue que muy pudiera... bonito porque era un campeonato, hay que decir, que había pilotos ex F1, pilotos ganadores de Le Mans, estaba Adrian Newey compitiendo, exactamente. estaba gente de Fórmula 1, pilotos novatos, todo. Y entre ellos, dos españoles despistados que llegamos, y Exactamente. efectivamente fue muy bonito ver cómo los equipos que no nos conocían de absolutamente nada se tiraron encima de nuestro coche a intentar ayudarnos a ponerlo en pista, que no lo conseguimos, con Pero lo cual, pero nos eso ya, ganaron para el resto de la vida, claro. por supuesto, eso es que no se puede transmitir, yo creo que hay que vivirlo, ¿no? Los circuitos son dificilísimos. Si quieres hablamos de los circuitos ingleses, lo que me parecía a mí como novato que era. Tú me dijiste, bueno, es que son bastante difíciles. No difícil en sí el circuito, sino las condiciones. Casi todos son pistas rehechas, pistas antiquísimas, en algunos sitios pistas estrechas, pistas que se han hecho pasando por el agujero de la bomba, como pasa en Snetterton, de una bomba, en un campo de aviación de la Segunda Guerra Mundial, pistas sin ninguna gravilla para protegerte de esto, sino que era césped, imagínate lo que resbala un césped, el césped, pero todo eso yo creo que forma parte de la, de la del glamour de todo el conjunto de la competición en Inglaterra. Es que yo creo que hay que vivirla. Aquí en España hicimos pocas carreras, 1 año y medio, 2 años quizás, ¿no? Me dieron golpes por todos los lados. Yo recuerdo la primera carrera que frenabas antes de entrada a la recta de Cheste y llegabas de detrás y te pegaban un golpe en el coche para ver si te podía hacer un trompo y te sacaba. Nos dieron golpe por todos los lados, por todos los lados. En Inglaterra, si hacían el más mínimo toque, venían a pedirte disculpas después. Y no nos dieron jamás ninguno. Y luego contaremos anécdotas como en aquel Bueno, a ti, yo me llevé algunos. Tú te llevaste alguno porque tú eras otro nivel. Tú eras el nivel de profesional. Entre profesionales sois más sanguinarios, quizás, ¿no? Más competitivos. Pero yo como amateur no tengo más que dar las gracias por el respeto que tienen ante un amateur. Tú Y muchas hay veces, máximo respeto por todo el mundo, tú, mucha- efectivamente. tú muchas veces le has tenido que pedir a algún profesional que hemos hecho un muy buen quali y hemos decidido salir yo, por ejemplo, entre los 2, 3 primeros profesionales, sabiendo que me iban a arrancar las pegatinas. Pues se lo hemos comentado y me han respetado. Es decir, en vez de sacarme en la primera curva, han esperado a la recta siguiente, me han pasado fácilmente, si no hay que hacer nada más. Es decir, el respeto que se tiene allí ante todo lo que es la competición me parece digno de vivirse realmente. Hay que decir que fuimos allí, nos enamoró, nos quedamos allí cerca de 10 años compitiendo en los campeonatos ingleses. Ganamos el campeonato, bueno, ganamos las 24 horas de Silverstone Bueno, en el aquello fue un 2010, en una espectáculo. carrera maravillosa que no olvidaremos en la vida a ninguno de los pilotos que formamos parte de ese coche. De verdad que sí. Esa fue tu primera gran victoria. Ganamos el campeonato de la categoría del Porsche Cup y luego decidimos movernos a la categoría máxima con el Mosler. Con el Mosler. El primer contacto que tuvimos con el Mosler, no digo contacto físico, el emocional. Si recuerdas, fuimos a ver, yo creo que antes de tener el Mosler,
fuimos a ver las 24 horas de la salida de las 24 horas de Silverstone. Y entonces fuimos allí a las gradas, ya verás, es un espectáculo, o sea, ¿no? Es digno de verse, es con paracaidistas que caen, una banda de música recorre toda la pista, con norias, con exposiciones de aviones, con helicópteros, bueno. Fuimos a verla de turistas. Fuimos De antes turistas. de competir en Britcar, fuimos a ver cómo era aquello. Vimos aquello, bueno, la salida, bueno, ya verás, esto es una carrera que merece la pena verlo porque esto es magnífico, ya verás qué nivelazo hay aquí. Vemos la salida y vemos salir a dos o tres Mosler al principio, ¿no? En cabeza. Dan la salida, el primer Mosler se tuerce y empiezan a darse allí golpes. Todo se forma un guirigay de coches allí en atrás. Tan grave fue que tuvieron que operar a uno de los que llevaba un Mosler, que se le cruzó, me parece que fue a ese que se le cruzó, tuvieron que operarle en la propia pista. O sea, Sí, fue muy que íbamos, desagradable aquello, fue una experiencia mala. bueno, que íbamos a aquello diciendo, oh, los Mosles, qué cochazo es este. Y bueno, lo veíamos, era un coche espectacular. Y sigue siendo, a mí me sigue gustando 10 años después. Y, y, y bueno, cuando tú dijiste, vamos a pasar a un Mosle, yo me acordaba de aquello cada vez. Ya sabes que mi cabeza es un poco reiterativa con lo negativo y que siempre lo tengo ahí. Y además no se nos ocurrió otra cosa que probar un Mosler, también Brands Hatch, en un día con lluvia extrema y con el equipo que nos llevaba decía, tener mucho cuidado porque ahora con lluvia es bastante difícil calentar las ruedas y tal. Es decir, que no era el día propicio para probar un molde. Y sin embargo, nos encantó a los dos. Sí. Yo creo que viniendo Hay que decir que sí que te preocupa mucho todo y siempre le ves el lado peligroso a todo claro, y tal, pero claro. siempre haces todo. O sea, te animaste a hacer circuitos, te animaste a empezar a correr, te animaste a correr en Inglaterra, te animaste a pasar a un coche como Mosler, que es un coche muy complicado, del que se ha hablado mucho en estos podcasts. O sea que hay una gran actitud que resalto, que es que protestarás todo lo que tú quieras, pero haces todo lo que hay que hacer. Porque mi principal objetivo o característica es, y así lo indico en los cursos que doy de oftalmología, es que hay que tener un maestro. Y en el maestro tienes que confiar plenamente. Es el que mejor te conoce. Tú eres mi maestro, eres el que mejor me conoce, tanto mentalmente, físicamente, el que me ha aconsejado qué hacer y cuándo hacer. Y yo confío plenamente en tu criterio. Yo no tengo criterio para saber si tengo características o cualidades para poder superar una prueba o no. Pero tú, con tu conocimiento, tanto de mí como del medio, sabes aconsejar plenamente. Todo lo que me has aconsejado ha ido perfectamente. Por eso, la evolución de un piloto siempre tiene que ir pareja con un buen coach. De ahí, después vi uno de los libros que tú también me has transmitido, que es ¿por qué necesito un coach? Y se necesita un coach absolutamente en cada aspecto de la vida. Los directivos de las empresas necesitan un coach. Y son directivos y son gente de empaque. Pero, sin embargo, necesitan una cosa fundamental, que es el control mental de las situaciones. Una cosa es... Te voy a dejar muy mal con lo que voy a decir ahora, pero Venga, yo he dudado de mí en alguna ocasión. porque te lo hacía difícil yo. Ha habido alguna ocasión en la que a lo mejor alguna salida, me recuerdo una en Thruxton, diluviando con el Mosler, casi Bueno, 600 caballos de coche, diluviando delante de una parrilla muy grande y veros pasar a esa velocidad, con ese sonido, con ese agua. Y ahí he tenido momentos de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo a este señor que es médico, que tiene una vida muy tranquila en Madrid? ¿Qué hace este hombre aquí subido en eso, en Thruxton, con este coche diluviando? Ay, Dios mío, lo que estoy haciendo que igual no está bien. Yo he y te, dudado alguna vez y nunca me has dejado mal, ¿eh? y te digo todo lo contrario. Esa es una de las carreras que más he disfrutado. Por lo que precedía a esa carrera, que era en un día lloviendo, con el coche que teníamos que tener un paraguas con la puerta cerrada y todo, un paraguas en la parrilla de salida porque entraba agua a raudales, en la que hicimos, no sé si lo recuerdas, en el quali hicimos
tú el segundo mejor tiempo y yo el tercer mejor tiempo. Para mí eso es en lloviendo, Thruston, que había una cascada de agua justo en una cuesta que hay justo antes de entrar en la última curva. Con ese coche, en ese circuito rapidísimo y hacer un tercer mejor tiempo, para mí eso era... Y además me dejaste hacer la salida y además hice un trompo nada más salir. Pasé un miedo horroroso porque hice muy buena salida, me puse primero y en la primera curva pillé un charco tremendo y de repente se me puso el coche atravesado y viendo venir hacia mí toda la parrilla. Hay una foto muy espectacular que estás tú mirando al revés a toda la parrilla de Britka en la primera curva. Hay una foto muy espectacular de ese momento. Efectivamente. Después volví a pista. Era tanta la cantidad de lluvia que realmente yo seguía la lucecita que iba delante de mí. No veía absolutamente nada, pero nada. Y igual le pasaba a todo el mundo. El spray que levantaba el coche de delante, pues nos impedía ver. Tan solo cuando había alguna curva, el spray se iba para afuera y entonces veías un poquito de dónde ibas. Pero yo pensaba, como frené el de delante, vamos todos detrás. Fue tanta la cantidad de lluvia que cuando te entregué el coche, después anularon la carrera, porque era tremendo. Allí hemos tenido bastantes días de lluvia y yo creo que lo hicimos bastante bien. Tú me has enseñado muy bien, tú dominas muy bien el agua, tú habías ido a correr allí a Inglaterra, habías estado con los fórmulas en Inglaterra y eso lo dominas muy bien. Y me has El caso enseñado... es que fue muy bien. Logramos ganar el campeonato en el 2012 y en el 2014, el campeonato de la máxima categoría. Y fueron años absolutamente magníficos. Bueno, pero magnífico por todo, ¿no? No solamente por el coche, sino por el equipo, por la convivencia con el equipo, por los sitios que visitábamos. Es que el mundo de las carreras de GTs y de todo en general, no solamente implica el hecho de conducir, de la carrera en sí, de la competición, es todo, la convivencia con el equipo, el esfuerzo de antes de los días previos o los días de entrenamiento para poner el coche a punto, el entender el mecanismo de funcionamiento tanto del coche, de las telemetrías, del esfuerzo que hay que conseguir, de cómo mejorar aunque sea una décima, de superar retos, del entorno de donde viajábamos. Hemos visto lugares, a mí, yo no hubiera ido nunca a esos sitios si no hubiéramos ido juntos. Hablo de Bath, por ejemplo, de ciudades importantes, de haber convivido en cosas sin mucho lujo tampoco, porque a ninguno de los dos, ni a ti ni a mí, nos gustan los lujos aparejados a todo eso, y hemos dormido en hoteles, en Sí, hay que pequeñitas, decir que humildes. hemos corrido el campeonato por el mundo entero durmiendo en los hoteles más baratos y cogiendo los vuelos más Claro, baratos. O sea que... claro. Y vivir un hotel que está abierto desde el año 1600 en Inglaterra. Esto es una cosa que es irrepetible, ¿no? No lo hubiéramos hecho si no hubiéramos estado en el mundo del automovilismo. Y quiero decir que las satisfacciones que te producen las carreras no solamente se reducen a montar en el coche, a ganar o no ganar. Da igual, es todo lo que conlleva, es vivir en un ambiente que, vuelvo a repetir, a mí Inglaterra me encanta. Yo volvería con los ojos cerrados a Inglaterra y de hecho tú y yo lo hemos echado de menos, ¿verdad? Pero luego fuimos al Supercar Challenge a Europa y corrimos en los mejores circuitos de Europa en un campeonato espectacular. Espectacular. Tan espectacular, con tanto nivel, que tú, que siempre has sido muy prolífico en conseguir las poles, tú tienes un récord de poles, ¿cuántas tienes? De todos estos años. Muchísimas, casi todas. Siempre hacía poles en las situaciones más complicadas. Ahí, creo recordar que en Spa salimos sextos, que no habíamos salido sextos desde que estábamos en España con el 968, con el Mosler, que es un cochazo, y que era muy competitivo, pero aún así era tal el nivelazo que había entonces, en el año que competimos, que era ya terminar quintos o cuartos. Yo creo que lo mejor que terminamos fue cuartos, ¿no? ¿No hicimos podio alguna Sí, vez? creo que sí. Sí. Pues terminar quintos o cuartos era un exitazo, nos íbamos más contentos a casa que todas las cosas, porque era Y muy disfrutamos competitivo. muchísimo. Aunque no ganamos el campeonato, disfrutamos un montón. Un montonazo, un Corrimos en montonazo. Zolder, en Zandvoort, en Spa, Todos los sitios. en Assen, con la DTM. Bueno, lo de la Hicimos un DTM. año Joder, el de la DTM. precioso. Precioso, precioso.
DTM, que tienes una experiencia ahí con la Sí, DTM, sí, conociste el allí. coche médico de la DTM y al Sí, médico de sí. la DTM, ¿no? Fue tremendo. Allí tuve un golpe, de los 2 golpes fuertes que he tenido, fuertes, fuertes de verdad. En este, que estábamos corriendo con la DTM, pues vino a buscarme el coche médico. Entonces me montaron y me llevaron a la enfermería. No he pasado más miedo, incluso más que contigo cuando voy a tu lado en cualquier copilotaje. No he pasado más miedo que en el coche médico de la DTM. Estaba loco, tío. Estaba loco. Digo, oye, que me he librado de uno. No me vayas tan deprisa, que yo no tengo prisa en llegar. Bien, pero es espectacular convivir esos días con esa parrillaza que era la DTM, verlos salir, cómo trabajaban los equipos, todo eso lo hemos podido hacer gracias a esto, ¿no? Yo estoy Sí, hay contento. que decir que en carpas, en el campo, en medio del campo, o sea, unos años muy bonitos sin cero lujos, todo lo contrario, pero todo en la pista. Y sobre todo, otra cosa que se me había olvidado comentar de Inglaterra, es que allí tiene cabida todo el mundo. A mí me gustaría que la gente que vea esto adquiera la sensación de que con cualquier cosa se puede hacer, tener satisfacciones. No hace falta comprarse un megacoche para hacer carreras. El ejemplo está en Inglaterra. En Inglaterra vas y ves a una familia, un señor mayor, la familia mayor, llegan con el chavalín, con un coche en un remolque, ponen una carpa allí, empiezan a arreglar el coche y hacen una carrera pues, de cualquier cosa, de 2 caballos, de minis, de absolutamente todo. Hay 20 tipos de carreras en un solo día. El Y eso ambiente de creo Inglaterra es maravilloso. es maravilloso. O sea, a mí creo que es una de las cosas que habría que, que fomentar aquí. Vosotros lo hacéis perfectamente. Hay que decir que hablando de pasar miedo, yo creo que uno de los días que peor lo hemos pasado ambos fue en Castlecombe, Sí, señor. que hay que decir que es un circuito que es tan absurdo y tan loco que los baches tienen nombre. En el mapa del circuito aparecen los baches con nombre. Bache que tanto tú como yo conocimos perdiendo el coche a 250 kilómetros por hora según el GPS Efectivamente. y que ambos libramos nuestro golpe. Y Sí. pasó una cosa peculiar. El mecánico cometió un error y en los entrenamientos se dejó el capó suelto, el capó se te abrió, aplastó todo el cristal y no pudimos entrenar. Efectivamente. Y entonces a partir de ahí te dejo la historia. Sí, y nada, tuve que dar la vuelta al circuito con el capó sin ver absolutamente nada. Se abrió justo antes de ese bache. Lo libré como pude. Esa vez no fue cuando me salí, yo creo. Tuve que dar toda la vuelta al circuito emulando mi vuelta récord de Brands Hatch sin ver absolutamente nada y siguiendo la rayita blanca que veía por lo que se podía ver, que era la rayita blanca del borde de la pista. Intentaron modificar aquello, volví a salir a pista, cogí el bache ese que tú libraste muy bien con un trompo y volviste a salir a la pista sin darte con nada, pero yo me cegué medio césped de todo el trigo que había sembrado allí en la parte interna del circuito. Y el hecho es que a mí me hicieron un ramillete con todo el trigo que habían quitado de lo que estaba recogido debajo del coche y además el mecánico que había culpable de no haber puesto los pasadores del capó, pues me hizo una tarta pidiendo disculpas por el Y hubo error. otra cosa, nos dejaron un Caterham para poder conocer la pista. Efectivamente. El Caterham, que tenía un solo asiento, ¿de Tenía un acuerdo? solo asiento, pero decidimos que eso no iba a impedirnos que yo te enseñase la pista. A lo que Efectivamente. yo salí a rodar, contigo al lado, sentado en un cojín, En un cojín porque no tenía asiento, sujetando y el yo te casco veía porque muy no... callado y muy quieto durante las vueltas. Sí, cierto, cierto. Hasta que montaste tú, me dejaste llevarlo con volante a la derecha. Primera vez que conducía yo con un coche con volante a la derecha, cambió a la izquierda y tú sentado a la izquierda. Claro, yo seguía, bueno, mi posición en la pista que tenía con el coche con volante a la izquierda. Pero tú ibas llevándote todo lo que estaba en el borde de la pista. Yo iba literalmente esquivando Bueno, conos con el brazo que tú ibas atropellando a 200 y pico por hora
fuera de control y sin poder siquiera decirte que pararas, porque con el viento que No hay en se el veía Qatar, nada. no llevaba parabrisas, no podía ni moverme. Entonces sí, ha sido uno de los peores momentos mutuos que hemos vivido, miedo absoluto. Tú imagínate estrellarte sentado aquí en un cojín normal de casa. Sí, un cojín, sí. Sí, fueron divertidos. Espectacular también el pueblo de Castlecombe, un precioso pueblo, de los más bonitos de Inglaterra. Y rebobinando para adelante, después de unos años maravillosos en Britcar, donde ya te digo, ganamos muchas carreras juntos, ganamos 2 campeonatos y vivimos experiencias preciosas, luego fuimos a Supercar Challenge y luego hemos vuelto a España. Hicimos el Campeonato de España de GTs Sí, el año hace 2 años, ¿verdad? y ganamos nuestra categoría y por pocos puntos, por fallos de desgaste de material, porque los últimos años de Inglaterra, el último año de Inglaterra no habíamos rehecho todo el coche, entonces llegó justo antes de la carrera y tuvimos una rotura normal por desgaste del coche. Aún así, por esos pequeños detalles, perdimos un campeonato. Tú me habías explicado 50.000 veces que el ganar un campeonato depende de tantos factores que no éramos conscientes, porque habíamos ganado muchas cosas y muchas carreras, y yo no era consciente de lo difícil que es ganar un campeonato. Y una carrera de 24 horas, ni te cuento. Claro, eso es un cúmulo de cosas tremendas, de puesta a punto, de estrategias, de pensar en el bien común, que es el equipo, en qué momento salir una persona u otra y tal. Por cierto, quiero hacer un comentario de las 24 horas de Silverstone que creo que merece la pena contar. Allí hemos vivido situaciones climáticas tremendas. En Silverstone, 2 muy peculiares. Una de ellas fue en las 24 horas, en las que en mi Steam de noche me entró niebla, tanta niebla que íbamos detrás del safety car y tú me dijiste, bueno, pues entra, cambiamos de piloto y entro yo. Tú eras el siguiente en entrar. No pude entrar. Me di 2 vueltas detrás del safety porque no encontraba la línea, fíjate la cantidad de niebla que había, no encontraba la línea para poder entrar en el pit lane. Una vez que entramos, entraste tú y estuviste, no sé, 2 horas de noche con niebla, que tenían que ponerte música para poder despertarte porque era tremenda la sensación que daba estar en un coche de carreras, todo a oscuras, con niebla, y cansados, claro, después de todo el día de competición, que eso se parte a las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? También hemos Y corrido otras 12 horas, ¿te acuerdas? También con un equipo australiano, ¿te acuerdas? hemos corrido las 12 horas de Mugello, quedamos terceros en la categoría con un V8 australiano, efectivamente, con un equipo australiano. Y íbamos primeros en la categoría y se rompió el coche en la Sí. última media hora. Perdimos la carrera por poco. Claro, Hemos ganado los 500 kilómetros de Motorland 2 veces absoluto, junto efectivamente, con Costa Canaroglu, ¿verdad? efectivamente. Carreras muy bonitas también, muy memorables. Magnífico compañero. Y grandísimo piloto. Mira, esto viene a colación de lo que decíamos antes, aunque sea un volver atrás. La capacidad de aprender depende, no se nace, pero la capacidad de absorción, aquello que puedes ir aprendiendo, es muy diferente de una persona a otra. Eso es lo que marca la diferencia de evolución. Por eso mucha gente, a costa, como se le da tan fácil aprender, parece que es que ha nacido así. No, se ha ido formando y él lo describió perfectamente el otro día Ha en su trabajado podcast. muchísimo Costa en ser quien es. Muchísimo, pero sin embargo tiene una capacidad de síntesis y una apreciación de las cosas diferente, que debe ser así, y es una de las limitaciones que tenemos unos pilotos y otros. Tú has trabajado muchísimo con nuestra puesta a punto mental para priorizar cosas, para estructurar, aunque ya la tenía parte en esto, pero para hacer la planificación, la gestión de los factores que te pueden producir disturbios o distracción en tu objetivo fundamental. Todo eso lo has ido trabajando durante muchos tiempos y eso te ha creado a ti también alguna frustración porque yo soy bastante duro de pelar en cuanto a poder modificar mi estructura. Pero te he de decir que gracias a toda esa gestión del entorno, no solamente de los tiempos, sino de la estructura mental que tiene que tener un piloto y que tú has trabajado efusivamente, gracias a ese trabajo
lo he ido aplicando a mi manera de trabajar, por ejemplo, en la cirugía de ojos, que es una cirugía muy sistemática, muy delicada, y me ha permitido evolucionar favorablemente en mi cirugía. Es decir, que la preparación que has hecho exhaustivamente en cuanto a la estructura mental, preparándome para una carrera, ha servido para cualquier aspecto de la vida. Y lo O cual sea, es que de las elegir. carreras te han servido para ser mejor médico. Muchísimo mejor. Tanto es así que, aprovechando tus enseñanzas, he estructurado una de las charlas que me gusta bastante, que es enfocada a todos los que están aprendiendo, intentando resaltar aquellos factores en los que a mí me han ayudado a progresar y que tú me has enseñado para progresar en mi estructura mental, para dar el 100% en cada objetivo. Por ejemplo, hablamos de las visualizaciones. Tú me las has enseñado para las carreras. Explica tú qué es la visualización. La visualización antes de la carrera. Sí, sí, es esencial en cualquier cosa en la vida, sí. Efectivamente, es repasar mentalmente, con los ojos cerrados, que lo hacen todos los pilotos, tú lo haces, repasar mentalmente todo aquello que vas a hacer a continuación. Y eso es porque desarrolla una serie de estructuras cerebrales, las neuronas espejo, que te permiten una evolución mucho más rápida a la hora de hacerlo en pista. Sí. Lo hemos visto muchas veces. Hay una cosa que la gente igual no comprende, que es que ¿desde hace cuánto yo no te enseño a conducir? Desde hace 10 años. Bueno, no tanto, pero bueno. No se Sí, enseña a conducir, se enseña a manejar a gestionar. tu persona, tu cabeza, a evolucionar tú. Claro, para aprovechar todo aquello que aprendes. El mismo hecho de enseñar una telemetría. Al principio yo recuerdo que nos enseñaste una telemetría a Odón y a mí, y la verdad es que no entendíamos mucho. Lo que te preguntábamos era tonterías de decir, ¿pero tú dónde frenas? Y los dos, y tú decías, yo qué sé. Digo, pues no vas a saber dónde frenas. Pues es que eso depende de tantos factores. Lo que te estoy enseñando es a gestionar. Y no entendíamos eso al principio, ¿no? Claro. Porque era muy al principio. No entendíamos que lo que nos enseñabas es a gestionar, dependiendo de muchos factores, que fuéramos nosotros los que absorbíamos datos para gestionar cuándo y dónde hay que frenar. Y eso varía a lo largo de la carrera. Ese es el trabajo bueno de un coach. Y entonces los resultados que has tenido son secundarios. O sea, para ti lo importante es tu evolución personal, tu pelea contigo mismo. Exactamente, exactamente. Tú siempre me has dicho, si es que tienes que olvidarte de los demás. Siempre que íbamos allí, veíamos quiénes estaban inscritos y decíamos, oh, pues este nos va a arrancar las pegatinas. Luego no era así, porque son muchos factores. Puede ser muy bueno, muy buen piloto, y sin embargo puede perder frente a nosotros, que tú no, pero yo sí, soy mucho peor. Pero es se me ha ido el contexto, se me han distraído. ¿De qué estábamos hablando? Que es más importante tu evolución personal que los resultados. Perfecto, perfecto. Para mí, o sea, tu victoria es el haberte enfrentado contigo mismo y evolucionar, la evolución, o el haber ganado lo que hemos ganado. Para mí, todo esto ha sido una excusa perfecta para evolucionar personalmente. Y así hay que entenderlo. Si eso da como resultado un buen trabajo, da un podium o un primer puesto, perfecto, estamos todos contentísimos. Y muchas veces, pero si no es así, tampoco, si has hecho tu trabajo perfectamente, tampoco tiene por qué deprimirse. Y muchas veces lo que haces es un sobreesfuerzo, no por mí, sino por estar en un equipo, por ti mismo, por tu compañero, en este caso eras tú, o por el propio equipo. El equipo se está esforzando, arreglando un coche en 2 horas sin comer o por la noche sin dormir para que tú pudieras salir al día siguiente. Ahí tienes que partirte el alma, no por ti, por triunfar o no, porque a lo mejor era más cómodo no hacerlo, o por miedo no enfrentarse a eso. Me estoy recordando concretamente aquel golpe bestial que tuvimos que tuve en la salida en Oulton Park, ¿te acuerdas? Sí, también hay unas fotos muy espectaculares que el coche se destrozó, la salida la hice yo, pero porque me dieron un golpe en plena aceleración, me dieron un golpe y nos estrellamos 2 coches contra la barrera. Un detalle más de lo que es el buen hacer del inglés como deportista. Los demás equipos fueron a poner una queja a dirección de carrera, 2 demás equipos, para que expulsaran a ese piloto. Y así lo hicieron. Vieron los vídeos y expulsaron a ese piloto. Y fueron los demás equipos, no fuimos nosotros. Y todo el paddock
fue a interesarse a ver cómo estábamos nosotros, que si nos había pasado algo y tal. Eso te da un bienestar en esa competición en la que no puedes menos que alabarla. Además, el equipo en tiempo récord arregló el coche como se pudo. De hecho, teníamos un agujero en la puerta nuestra que se veía en la pista. Arregló el equipo y como fruto del esfuerzo volvía a salir la carrera siguiente, haciendo frente a los miedos que evidentemente seguía acumulado en el cuerpo y ganamos. Creo recordar que también ganamos. Ganamos, fue una de las carreras más bonitas que hemos hecho en la vida, precisamente por eso, por lo que pasó, por el esfuerzo que hizo el equipo. Ganamos in extremis, lo pondré el vídeo aquí abajo, Y además pero ganamos, fue como mágico. Y subimos al podium, cuando ganamos subimos al podium a Neil Garner, que era nuestro jefe de equipo de mecánicos, porque realmente sin él no hubiéramos podido. Fue el que ganó la carrera, sí, sí. También hemos tenido circunstancias curiosas, ¿no? Como lo del volcán. Es verdad. Que fuimos a hacer un volcán. Nos jugábamos el campeonato y nos quedamos sin poder viajar a una carrera que era importante para el campeonato por el famoso volcán que eliminó todos los vuelos. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues cogimos un coche. Y nos fuimos a Inglaterra toda la noche sin dormir y llegamos justo a los entrenamientos, sin haber dormido. Justo a los entrenamientos. Ya íbamos entrenados, claro, después de toda la noche conduciendo y sin dormir. Y esa carrera también hicimos muy buena carrera y no sé si ganamos o quedamos segundos, no me acuerdo. No, quedamos segundos, pero fueron puntos claves para ganar el campeonato de ese año. Y luego, vuelta a España otra vez en coche, toda la noche sin dormir para llegar el lunes a trabajar, sí. Eso es. Todo eso forma parte de la satisfacción de un campeonato. Y yo te lo he tenido que preguntar porque no recordaba el número de campeonatos que habíamos ganado en las carreras. Lo que sí no se me olvida nunca, cada detalle de la satisfacción que produce hacer un buen trabajo. Y en no... Fíjate, muchas veces me he esforzado más en hacer muchas más cosas fuera de mi zona de confort, que tú siempre lo dices, fuera de mi zona de confort, precisamente por el esfuerzo que tú haces para que yo progrese. Entonces, eso he de agradecértelo nuevamente. Pasemos un poco a otra cosa. Has conducido un montón de coches de carrera. Has conducido Mosler, Ginetta, Minis, sí. Clásicos, V8 australianos, sí. BMWs. Has corrido con muchas cosas. ¿Cuál es el que más te gusta y por qué? A mí todos los traseras me gustan, que ya sé que iba a ser otra pregunta. Corrimos una carrera, bueno, intentamos correr porque se rompió el coche, con un delantera y no me gustó absolutamente nada, no lo entiendo. He tenido todos los coches de mi vida han sido traseras, los de calle, los de circuito, entonces no concibo otra manera de conducir, no percibo bien lo que transmite un delantera. En cuanto a coches, con lo que me encuentro más a gusto siempre es con las traseras y me encuentro muy a gusto con nuestro Mosler y con nuestro Porsche. Porsche siempre para mí ha sido una marca... No entendía, no es por hacerme el presuntuoso, que no lo soy, no entendía por qué a la gente le parecía tan dificilísimo controlar el Porsche. Probablemente porque no se han montado en un Mosler. Pero... ¿Y por qué le tienen tanto miedo a un Porsche en agua? Probablemente porque no saben conducirlo, simplemente. No porque yo sepa, sino porque, quiero decir, tiene sus características, pero me encanta el Porsche, la manera de estar en pista de un trasera, fundamentalmente el Porsche y el Mosler. Son mis dos coches favoritos. Montamos también en un LMP2. Eso me desbordó. No estaba preparado. No me gustó porque... Fíjate, todavía sigue siendo un tema pendiente. No tiro la toalla. Lo que pasa es que ahora está muy difícil de hacerlo, pero ahora sí me creo preparado para poder afrontar aquello. Aquello fue una oportunidad que surgió y tuvimos que ir. Realmente el objetivo no era yo me metí como siempre, como no digo que no nunca, pues si tú me admites, pues me llevas. Pero realmente no tenía preparación para controlar aquello. Para llevar ese tipo de coches, yo creo que haber pasado, como tú pasaste, por fórmulas. Las fórmulas tienen un concepto aerodinámico que un GT no tiene, por lo menos no lo exprime tanto, ¿no? Y sin embargo, el MP2
sí que hay que saberlo con conocimiento de lo que la aerodinámica te apoya, ¿no? En esa conducción. Tracción o propulsión, ya lo has respondido claramente. Bueno, yo no me compro un delantera ahora ni loco. No, ni loco. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la gente pasa de calle a competición. La mayoría de los de calle, porque parece ser que es más fácil de llevar, sin conocimientos, tienen un delantera. Eso justifica que SEAT tenga un delantera y que a la gente le resulte muy agradable pasar de uno de calle a uno de competición con delanteras, como pasa con el SEAT. Eso aparte de los programas que pueden hacer de formación y todas estas cosas, pero les resulta más fácil entrar a la competición con algo que conocen más y con no tanta formación. Lo Implica difícil menos... acaba siendo más satisfactorio cuando lo Claro, dominas. claro. Yo ahora vamos con el 911T a hacer rallies en carreteras de montaña. Lo que satisface es un trasera, no una delantera, que nunca he entendido, además. Oye, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia al volante? Yo creo que una de las más bonitas fue la de las 24 horas de Silverstone. Por el ambiente, yo disfruté ese día como nunca, pero por el ambiente en general, por la satisfacción de sentirte en esa vorágine de sentimientos que se producen en toda la carrera, por participar en algo que puedes aportar en algo, ¿no? Yo en esa carrera, al menos no fastidiándola, creo que aportabas algo, ¿no? Y eso a Las mí me carreras gusta. de 24 horas un piloto solo las puede fastidiar, no las puede ganar ningún piloto, Claro, pero las y puede al fastidiar menos, cualquiera. efectivamente, y al menos no la fastidié, ¿no? Que para mí es bastante, siendo aficionado, pues bueno. Entonces, esa Fue es muy una buena. de las cosas más bonitas, ¿no? ¿Y la peor? Pues no sé, no sé. Fíjate, es peor y es muy buena. La que te acabo de decir del golpe de Oulton Park, eh, fue... Ahí vi un poquito el peligro. Luego resulta que no es tanto, porque si ves el vídeo de la cámara on board, cuando me estrellé contra aquello, sin ver el coche por fuera, porque si no me hubiera puesto a llorar, cuando vi la cámara, si vi la cámara on board, lo que me cabreó muchísimo es que me habían fastidiado la carrera y el coche, claro. Me acuerdo de aquel compañero que tuvimos inglés que se dio un golpe también muy fuerte y le preguntó el del circuito, ¿no? El entrevistador allí, el locutor, le preguntó, ¿te duele algo? Y dice, sí, la cartera. Pues eso es lo que me cabreó realmente, ¿no? En ese golpe. Y también peores sentimientos. No por miedo, sino por frustración, de miedo al ridículo casi, ¿no? Es una de las carreras que hicimos también en Spa con el Mosler, en la que hice también muy buena salida. Tomé la cabeza, ¿te acuerdas? Y al llegar a la primera frenada me hice un trompo y me quedé casi de los últimos. Eso no... El ridículo, la sensación de ridículo que te entra en esos momentos y de cabreo es tremenda. Pero mira, esa es una de las también buenas enseñanzas, porque gracias a eso hicimos una muy buena remontada y cuando te entregó el coche te lo volví a entregar en el cuarto puesto. O sea que la gestión de la cabeza en los momentos difíciles también es importante de aprender y yo creo que eso también me sirvió de lección. Ahora soy más prudente, ¿no? Oye, ¿simulador sí o simulador no? Es una pieza fundamental para la formación previa a ir a un circuito. ¿Pero no No es es, automovilismo o sí? no es automovilismo, es una herramienta. ¿Es medicina un bisturí? No, lo utiliza un médico para hacer su labor. Esto lo tiene que hacer. Es una herramienta fundamental, barata, te evita los golpes, que te permite pensar lo que quieres hacer y que te da una cierta similitud con lo que es la realidad. Te ayuda a aprender los circuitos que no conoces, tú lo sabes perfectamente porque fuimos con una hojita que había impreso cuando no teníamos simulador. Imprimí una hojita de cómo era el circuito, llegamos al circuito y tú me decías, pues esta curva es no sé qué, no sé cuántos, y yo callado. Y digo, pues, ¿te pasa algo? Digo, no me coincide nada con el plano que me está estudiando. Y es que había llevado el de otro circuito. Bueno, pues eso también ¿Tuviste, nos...
una semana preparando a conciencia un circuito que no tenía nada que ver con el que No tiene íbamos a nada que ver correr. con lo que llegamos. Sin embargo, sí que me ha ayudado muchísimo en la evolución de preparación de circuitos que no conocía. Ejemplo, Zolder, en los que no hay tantos vídeos, no hay tantas cámaras on board. Y, sin embargo, tú lo has visto en alguna ocasión, que gracias al simulador he hecho mis mejores tiempos, por ejemplo, de la sesión de la mañana en las primeras vueltas. Eso, si no hubiera sido por el simulador, hubiera sido imposible. Evidentemente que hay que adaptarse, pero es una herramienta que creo que hoy por hoy es muy útil. ¿Mejor piloto contra el que has corrido? Contra ti, todos los días. Y no te pillo. No logro acercarme. Excluyéndome, ¿algún Eh, piloto que te haya llamado la atención mucho? eh, no, por famoso, por famoso. A ver, de lo de Inglaterra, muchísimos famosos. Tú estuviste compitiendo bueno, estuvimos, quiero decir, una carrera nocturna en Brands Hatch con dos pilotazos con un R8 de última generación, un Audi R8, ¿no? Y estuviste peleando una pelea preciosa durante la última media hora con dos pilotazos que nos respetaron perfectamente, a ti más, Sí. porque Los pilotos que están en Le que, Mans han sido compañeros de Alonso. exactamente, o sea, dos pilotazos que tú los conoces, yo no los conozco, no puedo nombrarlos ni siquiera, pero que la actitud de gente como esta se ve la calidad de gente que tiene, ¿no? Mersario, pobrecito, estaba ya tan mayor como yo ahora y corrimos contra él, pero es un pilotazo que ayudó a Lauda, ¿no? Sí, 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 Cuando se se hizo quemó, famoso por eso. claro, es el que sacó a Lauda del coche, ¿no? Son esos dos grandes, sacó a Lauda del coche ardiendo y te sacó a ti de la pista en Albacete. Exactamente, el tío, porque me veía venir. Vio que era peligroso. Oye, ¿algún piloto admirado? ¿Tienes algún ídolo en las carreras? Ídolos no, pero admiro el trabajo, como hemos tenido de jefe de mecánicos a Neil Garner, también lo corroboró. Él ha estado trabajando cuando estaba en Fórmula 1, estuvo de mecánico también con Alonso, de hecho, cuando estuvo en la temporada esta que tuvo el premio del Gran Premio de Canadá, ¿no? Tuvo el accidente, ¿no? Entonces, esta temporada, 2 o 3 años, estuvo con Alonso. Y nos contaba las excelencias de los diferentes aspectos que Alonso tiene como buen profesional que es. Yo admiro mucho a Alonso, me gusta muchísimo como es, y de los nuevos, de la nueva jornada, a Carlos Sainz en los rallies y a Sainz hijo, y me está gustando mucho también Leclerc. Y fíjate que me gustaba menos cuando estaba enemistado con Alonso, cuando estuve allí con McLaren, con Alonso, eh, este, Hamilton, claro. Hamilton es que me parece que tiene una manera de conducir, es muy agresivo y está madurando también mucho y me gusta muchísimo la actitud que tiene frente al volante. Oye, ¿tu coche soñado? ¿De qué? ¿De calle o de qué? Cheque en blanco, de calle. Cheque en blanco, un coche. Pues no, ¿Cuál coche cogerías? te voy a rebatir. Me gustan todos, ese es el problema, es que me gustan todos, como a ti. Entonces, es poner una idea que, ya que tengo un cheque en blanco, lo Sí, el utilizaría. Peugeot 108 te gusta mucho, sí. Me encantó. Y entonces, lo que haríamos es administrar, no un coche superlativo. Si me dice uno solo que tiene que ser, pues mira, el que me llama mucho la atención, uno que ha ayudado a evolucionar es Adrian Newey, que es el último Aston Martin, el Valkyria, ¿no se llama? Que es una coche Sí. que 1000 caballos, que debe ser aquello una bestia. Pero es un coche que no vas a poder utilizar en tu uso habitual. En calle no puedes utilizarlo. ¿De qué te sirven 1000 caballos? 1000 caballos si tienes que ir a 120 por una autopista. Te da igual lo que tengas. Yo creo que para ti y para mí, que ya lo hemos hablado muchas veces, ese dinero máximo invertirlo en cambiar de coche cada año. A lo mejor pueden ser de todas las gamas, pero de coches que te apetezca. Y no tiene que ser uno, es que son tantos que no puedes abarcarlo, ¿no? ¿Y qué hay en tu garaje? ¿Qué conduces a diario? Voy andando. He tenido muchos coches. Muchos. Como el primer coche que tuve era un 911,
Entré en el mundo Porsche, me llamó tanto la atención que empecé a tener coches. Llegué a tener 6 Porsches a la vez en el garaje. Afortunadamente eso fue tiempo pasado, ahora nada más que tengo el 911, 11T. Y Ferrari también me deshice de ellos porque no es tener un coche. Un coche te puede gustar. Cualquier coche, por el superlativo que sea, te acabas acostumbrando a él. El problema es que no puedes utilizarlo. Yo creo que hay que tener una cultura ambiental de las demás personas, allí donde vayas, que te permitan disfrutar del coche. Y no pueden salir con un coche espectacular cuando estás sufriendo por si hay algún mentecato que te pone el niño encima para hacerse una foto. Entonces, realmente me he deshecho de esos coches porque no acabas disfrutándolos. Bien. Entonces... Oye, ¿y el mejor coche que has conducido? Porque has conducido un montón de coches espectaculares. Sí, pues mira, me llevé compras con ilusión muchos coches, por ejemplo, el GT3 de calle, ¿no? Tú y yo hemos sufrido lo que es un GT3 de calle. Es un coche que apetece muchísimo tenerlo, pero íbamos los dos, cuando le pones un tarado para utilizarlo en circuito, que es la idea, utilizarlo en calle y en circuito, resulta que no podías utilizarlo en la calle, porque íbamos dando botes los dos agarrados allí, teníamos que llevar el casco en la mano porque no cabía en ningún sitio, porque teníamos barras traseras, o sea, es una cosa que es muy buen coche, no digo que sea malo, pero que probablemente es con unas indicaciones muy precisas. Ferrari, pasa lo mismo. No puedes utilizar un Ferrari porque está todo el mundo, acelera, acelera. Es decir, no te permiten disfrutar de tu coche. No tienes que ir haciendo el loco por la calle para disfrutar de un coche. No puedes aparcarlo en la calle, no puedes aparcarlo en un garaje. Vale, pero ¿cuál es el mejor coche que has conducido? Pues un 20 Continental GT. En cuanto a que hoy por hoy, con mis 65 años, te da confort, te da prestaciones si las quieres, todas las que quieras, te da un aplomo extraordinario y es un coche suficientemente vistoso para mí. Coches buenos, hay muchos que haya conducido, pero hoy por hoy me quedaría con eso, antes que en un superlativo, fíjate. ¿Y el peor coche que has conducido? Oh, muchos, algunos de estos que hemos comentado, pero recuerdo con terror, yo viajaba mucho antes a Barcelona, y recuerdo con terror un Mercedes clase A que no pude pasarlo de 90, no tenía narices de pasarlo a 90 en las autopistas. Aquello era horrendo, de hecho no pasaba ni aquello de, ¿cómo es lo de esquivar el ciervo ese? ¿Cómo se llama aquello? El alce, la prueba del alce. El alce, la prueba del alce, porque tenía una estabilidad pésima. Evidentemente, luego he tenido Mercedes y estoy contentísimo, bien, pero aquel clase A de Mercedes me resultó horrendo. Sin Oye, embargo, ¿tu me han llamado la circuito atención. favorito? ¿Qué, perdona? ¿Tu circuito favorito? Spa y Silverstone, me encanta. Spa y Silverstone. Spa y Silverstone, no son Yo, mala cosa, ¿no? yo probaría y ahí sí probaría cualquier cosa. En Silverstone, en Spa me da igual. Pero Silverstone está como más conocido, ¿no? Spa hemos ido muchas veces, pero quizás menos que de las que nos apetecería, ¿no? Y coches como el MP2 o, yo qué sé, cualquier otro coche, megacoche. Me gustaría mucho probar, fíjate, coches del estilo del Mosler, no el Mosler, alguno actualizado, de ese estilo, parecido a los que utilizan, a los prototipos que utilizan en las 24 horas de Le Mans. No digo que tenga que ser de tan alta gama, ¿no? Pero que tenga una mezcla de motor eléctrico, apoyo eléctrico en la gestión del motor. De estos O híbridos sea que hay. que si pudieras probar cualquier coche en cualquier circuito, sería... Silverstone, Spa, perdón, con uno de estos prototipos de Le Mans que tengan híbridos, que tengan gestión electrónica, no con turbo. No me gusta ni los turbos, ni me gustan. Ahora los turbos han evolucionado muchísimo, ¿no? Ahí te ponen 4 turbos encadenados y no los notas, pero no tanto el tema turbo como el atmosférico y ayudado por gestión electrónica. Yo creo que ese es por donde van a ir los tiros. Sin ayudas, porque nos hemos criado los dos en coches sin ayudas, de estos coches nuevos. De hecho, probamos mucho un Aston Martin de nuestro amigo Paul White. Probamos un Aston Martin también en Brands y luego también lo probamos en Snetterton.
Y a mí no me gustó tanto, porque tiene tantas ayudas que no sabía gestionar lo de frenar a fondo para que entrara y te ayudara el ABS, ni acelerar a fondo para que te ayudara a salir la gestión electrónica del motor y aprovecharla al máximo. Yo me encontraba incomodísimo. De hecho, renuncié a la oportunidad que nos brindaba a seguir utilizando el coche y volvimos a nuestro viejo Mosler. Oye, si pudieras hacer cualquier campeonato en el mundo, ¿cuál harías? ¿Te acuerdas que estuvimos mirando de hacer el Open GT, ¿no? Que estuvimos hablando, ¿no te acuerdas? No, Blancpain. Blancpain, perdón. Hablar mucho desgasta muchas neuronas. El Blancpain. Estuvimos hablándolo. No lo sé. Quizás ese, por probar con un coche de última generación, a ser posible con aire acondicionado. Y probablemente me gustaría, aprovechando ese cheque en blanco, con Ferrari. Ferrari de competición no he probado nunca, ni probado, ¿eh? De calle sí, de competición no. Un Ferrari de competición con todas las ayudas, esta vez sí, que podamos ir regulando para llevarlas al mínimo y fundamentalmente aire acondicionado. Porque el nivel es tanto que nos arruinaríamos en el primer año, pero bueno, intentarlo por lo menos. ¿Te acuerdas que también intentamos ir a Daytona? Bueno, intentamos, no, fuimos, qué narices. Sí. Fuimos a Daytona y habíamos hablado ya con un equipo americano para hacer de teloneros de las 24 horas de Daytona. Lo que pasa es que se malogró por un tema, bueno, de infraestructura económica. Oye, el diseño de tu casco, ¿por qué es? No, pues nada especial. Se lo dimos a Nico que nos diera una serie de consejos de decoración. A mí en esa época me gustaba mucho el tema Porsche. Las primeras veces lo decoramos con temas Porsche, pero lo que llamaría la atención en este casco que llevo desde el principio, con la bandera de cuadros al principio, también Arimón la lleva la bandera de cuadros ahí al principio. Digo, ya que no me la dan, me la llevaré yo puesta. Y lo que quiero remarcar es esto que me parece, esto me lo dijo mi hija Marina. Dice, no critiques mi progreso sin conocer mis esfuerzos. Esto me parece genial como para aquella gente que piensa que no he progresado lo suficiente o que no he lo suficiente de mí, pues bueno, que entiendan que el esfuerzo está ahí. Sí, hay que decir que hay carreras que se ganan sin mucho mérito y carreras que se pierden con un montón de mérito, que el mérito no viene por el resultado de la tabla ni del tiempo que haces, ya sea bueno o malo, viene por lo que te ha costado conseguirlo, que eso solamente cada uno sabe lo que le ha costado cada cosa. Sus circunstancias personales. Y me parece un lema muy chulo. Y tú la sabes muy bien, todas las circunstancias. Bueno, Manuel, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, yo creo que a la gente le va a encantar esto. He dejado a los... no he querido poneros al principio a los más lógicos en estos podcasts, porque quiero que se conozcan mucha gente y muchas cosas antes de los habituales, pero no podéis faltar. Muchas gente gracias. como Costa, como tú. Y que este sea un homenaje. Y que este sea un homenaje de mi parte, aunque sea burdamente expresado, al ingente trabajo que has tenido para ayudarme a disfrutar tanto de este tan bonito deporte que tú quieres tanto. No me lo has puesto fácil, pero ha merecido la pena. Muchas gracias, como siempre. Nos seguimos viendo en nuestro coche. Un abrazo y nos vemos en la pista. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la pista.